Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. De carreteras toca hablar ahora con José Luis Delgado, es director general de infraestructura del gobierno de Canarias. Madre mía, hoy tengo el habla cambada, como se diría, y casi ni me sale David, Óscar. Bueno, la verdad es que hoy estás cansado, pero aunque tú creas, se te escucha mejor de lo que, o se te entiende mejor por la tele de lo que tú crees. No, pero ustedes me ponen aquí los cargos, compadre, y me ponen aquí trabalengua. Los cargos los pone el gobierno de Canarias en su organigrama y son así. De hecho, el de José Luis todavía más complicado que lo José Luis, es que para darte las buenas noches casi una hora de logopedia. Me podías haber dicho buenas noches, José Luis. Buenas noches, José Luis. Pero claro, estamos con todo el público canario ahí y teníamos que saludarte en condiciones. José Luis, ¿qué tal las cosas? Bien. Un poco cansados en la recta final porque ha sido 4 años muy intensos, pero bien, aguantamos el tirón y hay que aguantar el pressing en toda la cancha hasta el final. Bueno, vamos a hablar de carreteras, principalmente en Tenerife, pero también aprovechando que hoy está con nosotros José Luis, de otras obras que se culminan o que continúan en el resto de islas. Pero vamos a hablar de carreteras en Tenerife. David, Óscar. Sí, bueno, Óscar, yo quería empezar con, si me lo permites, sí, claro. hablando de uno de los asuntos que es muy actualidad, que es la salida a exposición pública del tercer carril de la autopista del norte, de la TF5. Esto está generando, la verdad es que tengo varias cuestiones que me gustaría preguntarle, José Luis, pero la primera va un poco en la línea con el debate político que se ha levantado, porque hay alcaldes del norte de la isla de Tenerife que se han posicionado no en contra ya del proyecto, algunos sí, pero sobre todo en contra de lo que consideran una decisión oportunista, que es sacar en este momento, a unas semanas de las elecciones, la exposición pública de este proyecto, un proyecto tan demandado en el sentido de que se presenta como una de las posibles soluciones a los atascos de la TF5. La realidad es que si uno analiza a esos alcaldes se da cuenta de que son alcaldes de otros partidos, no del Partido Socialista, pero sí que es verdad que son suficientes como para hacerle esta pregunta. ¿Han sacado este proyecto ahora por oportunismo electoral y de cara, bueno, pues a rascar algunos votos en la campaña? Bueno, yo a la pregunta que me hace, yo creo que hay que tener un poco de rigor en las cosas y uno debe de mirar cómo funciona. O sea, un proyecto no se saca de una gaveta cuando uno quiere, sino que lleva una excesivamente larga tramitación, y lo que yo no voy a permitir bajo mi responsabilidad es retrasar ni un solo día la tramitación de un proyecto porque haya una campaña. Se lo digo al revés. Si yo hubiera podido sacar este expediente pues un año antes, hubiera estado más encantado, como he conseguido sacar otros expedientes. Nosotros en la isla de Tenerife creo que ahora mismo estamos tramitando, si mal no recuerdo, 14 expedientes de carreteras, y a medida que los expedientes se van culminando en un larguísimo proceso de tramitación, desde que salga a información, desde que sale a concurso público la redacción del proyecto hasta que se adjudica a una empresa, esa empresa empieza a hacer el proyecto. En esa evaluación que se lleva, normalmente los plazos de entrega pues son todos superiores a los 18 meses, y después hay que supervisarlos, obtener informes de expropiaciones, informes de administraciones, y cuando toca la aprobación técnica sale información pública y se obtiene informe ambiental, y a partir de ahí se hace la aprobación definitiva.
Por tanto, se han seguido los tiempos que marcan los expedientes y no hay un oportunismo electoral como demandan o como aseguran algunos alcaldes del norte. Mire, a mí me produce... Como Tacoroto, Santa Úrsula, si no me equivoco, ¿no? El Sausal, la Orotava... Me produce profunda tristeza. ¿Vale? Llevan criticándonos. Yo he escuchado hace 2 meses que teníamos metido este proyecto en una gaveta. Hace escasamente 2 meses estaba metido en una gaveta. No era cierto. Se entra en la plataforma de contratación, se ve cuando se adjudica y se ve todos los trámites, cuando se aprueba técnicamente, cuando se supervisa toda la tramitación que lleva un expediente. Y yo creo que hay determinadas cosas en la isla de Tenerife que no veo en otras islas y que me gustaría tampoco ver en Tenerife. Y es que con respecto a los problemas importantes de la ciudadanía, el partidismo se debería dejar de lado, ¿vale? Y anteponer el bienestar del ciudadano que lleva demandando esta carretera. Llevamos hablando de colas desde que... Bueno, aquí hay gente que ha nacido escuchando el problema de las colas. Pero en otras islas esto no ocurre. ¿La actitud es distinta? Totalmente distinta. Totalmente. Por ejemplo, ¿en qué lugares? Pues no pasa no, esto. Es que solo ocurre en Tenerife. ¿Y por qué solamente ocurre en Tenerife y no en Gran Canaria, por ejemplo? Yo, no me lo pregunte, yo le puedo garantizar que en Gran Canaria la gente se queja de la necesidad de que se hagan más carreteras y yo nunca he escuchado quejas del tipo que estamos escuchando aquí. Yo hago ustedes, que son un medio de comunicación, ¿me pueden ustedes recordar cuando ha habido una polémica porque un proyecto se vaya en Gran Canaria? Ahora mismo estamos con el trámite de informe de alternativas de la tangencia, de lo que antes se llamaba la tangencial de Tendel, ahora la Gran Canaria 5, que va desde la Gran Canaria, desde la circunvalación de Las Palmas a conectar del aeropuerto. Yo no he oído esta polémica. ¿Pero no será porque en Tenerife históricamente no ha habido valentía a la hora de tomar decisiones? Bueno, yo no lo sé. Yo le puedo garantizar, y se lo digo, que mientras que yo esté al frente de la Dirección General, nadie va a retrasar ni un solo día un expediente mientras que yo pueda evitarlo. ¿Por qué molestia hay en que un expediente salga información pública para que los ciudadanos lo conozcan, puedan presentar alegaciones? Después del trámite de información pública y consulta a las administraciones, hay que contestar a todas y cada una de ellas y posteriormente obtener, si se puede, la declaración de impacto ambiental. Y una vez obtenido eso, hay que hacer el proyecto de construcción, aprobarlo para poder sacar el proyecto a licitación. Todavía queda un largo tramo en el camino. No entiendo a quién le puede molestar ni el oportunismo político que puede significar este tema. Sinceramente no lo veo. Ya. Yo en cuanto a Tenerife, dos preguntas muy rápido. ¿Para cuándo saldrá exactamente, si hay una previsión a licitación, el proyecto de la variante de la Laguna? Y por otro lado, ¿cuándo saldrá a exposición pública el proyecto del anillo insular en la zona norte de la isla? Bueno, por el segundo tema, que es más próximo. Nosotros obtuvimos la declaración de impacto ambiental posterior al trámite de información pública que se celebró en abril del año pasado. El trámite ambiental se obtuvo en este año, me parece que fue en enero o principios de febrero. Estamos ultimando un informe que nos hace falta obtener de política territorial del Cabildo y otro informe que espero que quede solventada la semana que viene, y el informe de AENA, de Aviación Civil en cuanto a las servidumbres aeronáuticas. No falta ningún papel más. A partir de ese momento se podrá aprobar definitivamente el expediente y sacarlo a licitación. Sí, José Luis, la verdad es que, fíjese, Óscar ha nombrado el proyecto de la... Falta la circunvalación, sí, que sí. es la... Me quedaba... el proyecto de la Laguna, la variante. Se refería a la... Eso es con respecto a la circunvalación. Sí. Y después me hablaba del anillo de Tenerife, norte, que es el cierre del anillo insular, sí. Erjo. El cierre del anillo insular, según mis números, quedan aproximadamente 60 días para calar los 4 tubos, es decir, para que se encuentren las 4 bocas. Y a partir de ese punto, que ya quedarían 15 meses para poder poner el cierre del anillo insular en servicio. Y en mi opinión, y digo mi opinión porque siempre he mantenido que es mi opinión y la que refleja el plan insular de Tenerife,
porque mi opinión está aprobada en el Plan Insular de Tenerife desde el año 2003. O sea, no estoy haciendo nada que no hubiera estado planificado en la isla de Tenerife desde el año 2003 y estamos en el año 2023. Será el principio del fin de las colas. Será el principio del fin de las colas. Sí. Fíjese, yo precisamente al hilo de esa respuesta, José Luis, el tema de la congestión, de los atascos, es algo que se ha estudiado muchísimo, se ha estudiado desde el punto de vista científico, empíricamente se ha intentado demostrar, se ha incluso redactado lo que se conoce como una ley. Es la ley del hierro de la congestión, seguro que usted la conoce, o la posición de Luis Mogridge. Esto, fíjense ustedes, es una cuestión científica, empírica. Se ha estudiado muchísimos ejemplos. Y esta ley lo que viene a decir que la construcción de más carriles y de más carreteras a corto plazo puede ser una solución para los atascos, pero a medio y largo plazo lo que hace es inducir a la demanda. Si esto es así, teniendo en cuenta la hoja de ruta que ustedes siguen, no están realmente poniendo una solución temporal a un problema, pero a la larga creando un problema todavía mayor al construir más carreteras y sobre todo, quizás el ejemplo más claro sea al ampliar a 3 carriles la autopista del norte, la TF5. Esto no va a inducir a una mayor demanda, como ya se ha demostrado en otros lugares con estudios científicos. No. O sea, usted contradice la ley. Y categóricamente no. O sea, usted contradice y se lo explico. Y se lo explico. Mire, lo primero es que el PTOSBAN, que es el famoso documento que se aprobó en el año 2007, se concebía a través de que toda la red viaria de la isla de Tenerife tenía que pasar por el área metropolitana. ¿Vale? Por eso esas grandes autovías y de gran capacidad, contraviniendo al PIOT, que el PIOT lo que marca es el anillo insular de carreteras. El principal problema que nosotros teníamos se llamaba Padre Ancheta. No caben más vehículos, 110.000 vehículos no caben por los 3 carriles que tiene Padre Ancheta. La única posibilidad de paliar este problema no es poner más carriles en Padre Ancheta. Yo le doy la razón a la teoría. En Padre Ancheta se producen 2 problemas. Uno, el que se mezcla los tráficos de la gente que normalmente vive en la laguna y que todos los días tiene que atravesar la autopista porque todos los colegios y la universidad está al otro lado y se tienen que incorporar a la autopista porque no hay otra forma de conectar para volver a salir, generando lo que se llama tráfico de agitación. ¿Vale? Y a eso le suma usted, esos son aproximadamente 20.000 vehículos diarios. Y después usted tiene el tráfico de larga distancia, que es el que viene desde el norte, camino o de la universidad, en el campus de Guajara, o a la zona del hospital, o a la zona administrativa de Santa Cruz, y una parte a coger la autopista del sur por la TF2. Es la tormenta perfecta. La única manera de paliar este problema es quitar coches de ese acceso. Sin embargo, en sus propios datos ustedes prevén, efectivamente, son 113.000 vehículos en 2019, pero ustedes prevén, por ejemplo, que en 2048 haya 150.000 vehículos pasando por el Padre Ancheta. No sé de dónde salen esos números. Salen de los documentos que están en la exposición pública del tercer carril, si no me equivoco, de la obra. El proyecto del tercer carril... Esta es la evolución del tráfico. Ustedes en todos los estudios que hacen y que están publicados en la exposición pública, prevén un aumento del tráfico en la isla de Tenerife en todos los puntos. En la autopista del sur, a la altura del campo, en Padre Ancheta, en Bomberos, en el aeropuerto de Los Rodeos y en el Sausal. Mire, aquí están los datos, se los puedo pasar. No, a ver, el proyecto del tercer carril es un proyecto que viene de muy atrás y pertenece al PTOSBAN y por lo tanto pertenece a ese concepto de que toda la movilidad tiene que pasar por el área metropolitana. Nosotros defendemos el modelo del PIOT y nuestra primera apuesta es que cerrando el anillo insular, 30.000 coches, que prácticamente es desde Tacoronte en adelante, se irán, porque se reduce la longitud con el tramo San Juan de la Rambla y Cot y con el Santiago del Teide hasta el tanque, en más de 30 minutos de trayecto. Yo también he visto ese estudio, José Luis, y entonces una de las preguntas que quería hacerle, y aprovecho y se la meto ya, es la de si hay 30.000 vehículos que se van a quitar con el cierre del anillo insular, con el túnel de Erjos, básicamente, que es con el tramo del tanque Santiago del Teide. La suma de los dos, Con la suma de, 30.000 vehículos aproximadamente es el dato. Sí, correcto. ¿Para qué es necesario un tercer carril en la autopista del norte? Mire, el tercer carril es necesario porque estaba planificado y estaba metido dentro del convenio de carreteras, ¿vale? Y había una demanda social brutal de sacar ese proyecto. Ese proyecto, en mi opinión, esto sí es mi opinión,
es un proyecto de largo recorrido. Dese cuenta que la autopista que se construyó a finales de los 90, en su último tramo, llegando prácticamente a Los Realejos, en 2 carriles, es imposible meter un tercer carril en todos los enlaces, con lo cual todos los enlaces habrá que demolerlos. Y eso con una carretera en servicio. Entonces, no se puede hacer ninguna actuación hasta que se cierre el anillo insular para quitar 30.000 vehículos del tramo de carretera, que lo bajaría a 80.000 vehículos en la zona de Padre Ancheta, y simultáneamente se haga la circunvalación de la laguna, que se ejecuta en una obra prácticamente en el 80% en túnel, para poder cumplir con AENA y con Defensa, que ya tenemos los informes de los dos, y que es una obra que se puede hacer sin afectar al tráfico actual de la autopista. Porque ¿quién tiene agallas para quitarle a los ciudadanos de Tenerife un carril en el caos que viven ahora y reducirle de 2 a 1 para ejecutar la obra? Porque no se puede ejecutar un tercer carril con los otros 2 carriles en servicio. La pregunta era si se quitan 30.000 vehículos a raíz de la obra del anillo insular, ¿por qué es necesario un tercer carril en la autopista? Bueno, yo pienso que realmente un tercer carril es una medida que potenciará el transporte colectivo, porque ese tercer carril eminentemente debe de ser destinado a potenciar el transporte colectivo. Y lo que pasa es que yo viendo el documento en exposición pública no hay muchas referencias a eso realmente. Ahí se habla del tercer carril y no se habla de potenciar el transporte público. Por supuesto, porque el proyecto del carril Busbao es un expediente independiente. Si usted coge y mira el pliego que se sacó a licitación, se compone de 2 proyectos. Uno es el tercer carril, es que si no hay tercer carril no puede haber el Busbao. Y el segundo es el Busbao que sale de Santa Cruz y está previsto que llegue a la Orotava en función de los estudios de demanda que tenga esos proyectos. Ese proyecto ahora mismo está en fase de supervisión y cuando esté terminado saldrá también información. ¿Y por qué cuando se ampliaron a 3 carriles en la autopista del sur, en la TF1, nunca se incluyó un carril Busbao? Lo digo porque alguien puede pensar, vale, sí, son 2 proyectos independientes, pero es que, ojo, es que en el sur se han hecho 3 carriles y allí no hay carril Busbao. A lo mejor nos la están intentando colar, o ¿qué garantías tenemos de que van a hacer el carril Busbao? Porque lo que van a hacer es el tercer carril. Eso sí lo tenemos claro. Son circunstancias distintas. A mí me parece que el tema de movilidad en el norte es diferente que el del sur. En el del sur tenemos solo 2 carriles en estos momentos y un colapso absoluto de tráfico. No podemos tomar la misma referencia porque también en el sur, en cuanto se abra el túnel de Erjos, habrá de esos 30.000 coches que van hacia Santa Cruz, también se irán y regresarán por el norte y se producirá una importante descongestión. Independientemente, el problema de la laguna está reflejado completamente en Adeje y es el mismo problema, una ciudad partida por una vía de alta capacidad. Hablábamos de carreteras centrados en una polémica de ya muchos años, la autopista del norte, las importantes colas. Estamos en directo, Óscar Martín. Sí, ¿por qué, señor Delgado, la paralización en su momento, los retrasos? ¿Qué ocurre exactamente con la obra de la pasarela de Padre Ancheta? ¿Podría estar relacionado el factor de la subida de precios o quizás se han encontrado con un problema de escasez de material de acero para retomar y continuar esa obra que han anunciado? ¿Qué ocurre, señor Delgado? Eso es una obra que la gestiona el Cabildo de Tenerife, sí, porque es un tramo de carretera. Yo no conozco al detalle el problema, pero debe ser similar a los que hemos sufrido nosotros durante los 2 años y medio primeros de este mandato. Pues sí, efectivamente ha habido una escasez de material, principalmente la producción de acero se produce en China. A raíz del problema que hubo con la pandemia, pues las fábricas se cerraron. Hubo una escasez de producción en todo el mundo, no afecta solo a Canarias, y el precio se disparó prácticamente en un 70%. Las revisiones de precios que se establecen en la administración y que llevan, de toda la vida en la ley de contratos establecida, no contemplaban una situación como la de la pandemia y una subida con este alza. Y bueno, pues supongo que les habrá representado al Cabildo de Tenerife un problema y como nosotros también hicimos, llegar a acuerdo con las contratas para evitar que la obra se parase.
y entiendo que lo han resuelto razonablemente porque la obra está prácticamente, en breve será puesta en servicio. ¿En qué quedó el proyecto de carretera, proyecto de obra Ofra El Chorrillo, Santa Cruz de Tenerife? Bueno, como usted sabrá, el proyecto de Ofra El Chorrillo lo sacamos nosotros a licitación hace ya prácticamente año y medio. Está entregado en estos momentos, pero no lo hemos sacado todavía a información pública porque tiene algunos problemas técnicos que quedan por solventar. El primero es que no se ha incluido algo que nosotros consideramos esencial, que es que la avenida de, no recuerdo cómo es el nombre ahora, donde está TITSA, los talleres de TITSA, tiene que conectarse directamente con la rotonda, y hay una zona de un importante isla. La avenida a Santa María del Mar. A Santa María del Mar, correcto. Nosotros entendemos que el acceso principal a Santa María del Mar tiene que ser a través de ese punto. Lo hemos consensuado hace prácticamente 6 meses con el Ayuntamiento de Santa Cruz, con su concejal de urbanismo, y creo que estamos todos de acuerdo en que el proyecto hay que modificarlo para que los 2 carriles que ahora mismo bajan por la autopista se incorporen directamente a la TF1, y el acceso a Santa María del Mar, el principal, pueda ser por esa rotonda que está donde ahora enlaza con Ofra El Chorrillo. José Luis, tú actualmente estás en el gobierno de Canarias, ¿no? Sí. Pero anteriormente, hace 4 años, formabas parte del gobierno insular, ¿cierto o no? Hace 4 años yo estaba también en el gobierno de Canarias, estuve durante 18 meses, y en el periodo 2011-2015 fue cuando fui consejero de Carreteras y Paisajes del Cabildo. Bien. Aurelio Abreu, vicepresidente. Es decir, había un pacto en el que gobernaba Coalición y PSOE, y tú llevabas carreteras en el Cabildo. Correcto. Bien. ¿Qué te parecen esas declaraciones que hacen a Pedro Martín culpable de los atascos y de no haber hecho nada en estos 4 años? Bueno, es un poco eso que le digo al principio de la entrevista, me entristece mucho, de verdad. Debería haber un pacto en el que los problemas estructurantes de la isla de Tenerife no formasen parte del juego político. Lo dice por toda la fuerza, porque yo le digo cuando el absolutamente por todo arremetía contra Coalición. Bueno, yo arremetí contra Coalición, y muchas veces todavía arremeto, porque cuando uno no para de trabajar para sacar, nosotros vamos a sacar 15 proyectos en la isla de Tenerife en estos 4 años. Y si sacamos 15 proyectos es porque no había ninguno. Los únicos 15 proyectos estamos tramitando. Pero ¿cómo que no había ninguno? Pues como que no oímos había. Aquí nosotros, bueno, recuerdo yo haber oído en Mírame Televisión Es que parece ser que... a Carlos Alonso, que era su presidente, su socio de gobierno, decir que la autopista iba avanzando, que tenían proyectos, vamos. Parece ser que Pedro Martín anunció cuando llegó al Cabildo de Tenerife que se encontró con gran parte de los proyectos que había anunciado Coalición Canaria que no estaban ni redactados ni ejecutados. Vamos a ver, yo pienso que en estas cosas, sobre todo ustedes, deben de ser un poco, ya que todos estamos jugando al ping-pong, tirándonos la pelota unos como contra otros, ustedes con el rigor informativo, el cuarto poder es el que tiene que dar luz y taquígrafo a este tema. Un proyecto se está redactando cuando se publica en un boletín oficial de contratación, en la plataforma de contratación del Estado, y se adjudica y se firma un contrato. Hasta que eso, y establece un tiempo para entregarse, que normalmente, como le digo, oscila entre 12, 18 y algunos, como por ejemplo el tercer carril entre la Arafo y San Isidro, va a ser de casi 24 meses. Hasta que eso no está publicado, adjudicado, firmado, con una partida económica, con una autorización por parte del Consejo de Gobierno para invertir ese dinero, son cuentos chinos. ¿Por qué tantos retrasos en el proyecto de carretera de la aldea que tiene en jaque a los vecinos?
En Gran Canaria. Gran Canaria. Yo no creo que el proyecto del Altea tenga grandes retrasos. Ese proyecto, yo le puedo decir, a día de hoy estamos dentro de plazo. Ya están todos los túneles calados. Son 8 túneles lo que lleva esa obra. Y va como una moto. Además, la obra utiliza un sistema de explosivos que por primera vez se utiliza en el Estado, totalmente controlado por ordenador en el tema de las voladoras, y ha dado un rendimiento muy bueno. El único inconveniente que hemos tenido en esa obra es que nos hemos encontrado con un yacimiento aborigen en la conexión del último túnel de Faneque con la carretera general, y nos ha retrasado porque hemos tenido que construir un túnel de 80 metros para un poco salvar esa situación. Nosotros seguimos trabajando con la intención de que antes de final de año podamos poner esa carretera en servicio, pero no lleva un retraso la carretera, por mucho que digan algunos foros que puedan existir, con los que les hemos dado las explicaciones, pero lo que no podemos hacer es estar, a lo mejor, no sé, en una empresa privada se pueden permitir tener relaciones públicas para estar atendiendo a la gente, pero nosotros los recursos que tenemos son muy escasos y nos dedicamos a trabajar. Sí, hay una cosa interesante, José Luis, de un poco volviendo con los atascos históricos de la TF5, que decía usted antes en una de sus respuestas, ¿no? Más allá de todas las respuestas que ha dado, decía algo que a mí me llamaba la atención, y es: hay que sacar coches de la TF5. Sí. Eso yo creo que es algo en el que todos estamos de acuerdo. Otra cosa es que las medidas que se estén tomando sirvan para sacar coches o no. Eso el tiempo también será el que lo diga. Pero la realidad es que estamos de acuerdo en que hay que sacar coches de la TF5. Y antes nombraba Manuel Artiles a las propuestas de Rosa Dávila, que ha dicho que ella, si llega a ser presidenta del Cabildo de Tenerife, en 90 días va a poner en marcha una serie de medidas para aliviar la congestión de la TF5. Y considerando que es bastante atrevido que se diga que en 90 días se van a poner en marcha medidas que no son sencillas de articular, y que sobre todo Coalición Canaria en 30 años gobernando nunca llevó a cabo, por tanto es cuanto menos llamativo que ahora digan que van a ser en 90 días lo que no hicieron en 30 años. Sí que es verdad que, por ejemplo, esas medidas que propone Rosa Dávila podrían ayudar a descongestionar, a sacar coches, volvemos al inicio de la pregunta, a sacar coches de la TF5, ¿no? Que es la de, bueno, pues modular el horario de entrada de funcionarios a las administraciones, llegar a acuerdos con algunas facultades para retrasar el inicio de la Universidad de La Laguna, fomentar el uso del coche compartido, reforzar el transporte público, bueno, cosas que siempre se repiten. Mi pregunta es... Usted lo ha dicho, ¿eh? Ahora... Cosas que siempre se repiten, efectivamente. Y de hecho mi pregunta es la siguiente: ¿por qué se repite tanto este tipo de cuestiones y no se llevan a cabo? ¿No sería mejor empezar la casa por aquí? Por llevar a cabo estas medidas y después ver cómo afectan al flujo del tráfico para tomar grandes decisiones, como por ejemplo ampliar a 3 carriles la autopista del norte, que al final nos va a costar más de 300 millones de euros. Mire, yo el tercer carril del norte, como le digo, queda bastante trecho. ¿Usted no lo ve como la solución inmediata, por tanto, a los atascos? Porque ya lo he dicho varias veces. No. O sea, creo que es una infraestructura que es necesaria, pero también tengo claro que es una infraestructura que no se puede ejecutar a corto plazo. Primero, nosotros tenemos una hoja de ruta. La primera hoja de ruta es túnel de Erjos, 30.000 coches que sacamos del área metropolitana, con lo cual eso ya va a generar una descongestión importante. Y el segundo paso, que es la circunvalación de la laguna, que según nuestra planificación pues llevamos ya casi 9 meses de retraso con respecto a la hoja de ruta que nosotros llevábamos. Quitemos los 3 carriles de la ecuación. Le pregunto, ¿por qué no llevar a cabo antes estas medidas de finalizar el túnel de Erjos, de llevar a cabo la circunvalación, que todavía ni siquiera, bueno, pues está y tiene que ser ¿no? así, y tiene que ser así. O sea, hay que poner en marcha estas medidas. Esas 2 medidas van dentro de la hoja de ruta. No, pero yo me refería a las medidas del horario de las universidades, el horario... Mire, ¿Por qué no hacer esto primero? Vamos a ver, mire, yo creo que lo intentó el anterior gobierno, que estaba el señor Alonso, el tema de llegar a un acuerdo con la universidad. Me consta el esfuerzo personal de Pedro Martín, que ha llegado a una situación muy avanzada con la anterior directora. El nuevo director, según ha tomado posición, dice que no lo ve. Entonces, ¿que por qué
no se puede, pues yo no se lo puedo responder, porque también podríamos, vamos, yo tengo una familia directa mía que es profesora de la universidad y los profesores tienen su estructura y su vida organizada y retrasar todos los temas pues le suponen una situación de caos, de conciliación familiar y de muchísimas más cosas. No es tan sencillo como decir 2 horas todos más tarde y escalonar el tráfico. Pero además, ya le digo, tampoco hay que criminalizar a la universidad, porque el principal problema lo tenemos en la entrada de Padre Ancheta, y hay determinadas facultades que se quedan antes y determinadas facultades que están en la zona del campus de Guajara, y una de las zonas de mayor incidencia en tráfico es precisamente el enlace del hospital, que es uno de los grandes centros de atracción de tráfico de toda la isla. Si también potenciáramos el Hospital del Norte y el Hospital del Sur, para mí sería una medida paliativa, porque evitaría que muchísima gente tuviera que venir al área metropolitana y levantarse a las 5 de la mañana a hacerse determinados tratamientos que, si estuviera el Hospital del Norte y el Hospital del Sur plenamente operativos, no serían necesarios. Entonces, esto pasa por un concepto que indirectamente es lo que estamos intentando aplicar nosotros a movilidad. Mire, Tenerife tiene 1 millón de habitantes. En concepto de ciudad, esto no es nada, ¿vale? Y nosotros no hemos todavía captado en que tendríamos que mirar la isla como un conjunto, no ese concepto de área metropolitana y el resto de espacio. La población se debería distribuir uniformemente por toda la isla de una manera equilibrada, colocando los centros de movilidad dispersos, no todos concentrados en el área metropolitana, y todo sería más sencillo y más fácil. Reduciríamos colas, contaminación. Lo que se está produciendo es lo contrario, porque lo que se está haciendo es, se está concentrando a la población, por ejemplo, si vamos al sur de la isla, muy lejos de sus centros de trabajo, obligando a desplazarse a esos trabajadores, porque el precio de la vivienda está carísimo. Correcto. Es imposible en las zonas turísticas vivir. O sea, el problema es muy complejo. No, pero tiene solución. Tiene solución. Mire, el hecho solo de haber puesto el tramo de carretera entre Adeje y Santiago del Teide en servicio ha implicado un desplazamiento de población brutal a Guía de Isora y Santiago del Teide, e incluso el Tanque, de vivienda más económica, mucho más económica que la concentrada en el polo turístico, con gente que prefiere tener calidad de vida de un municipio, ¿vale? En vez de una ciudad fantasma creada artificialmente para alojar a las personas que se desplazaban desde el norte, y que en el momento que tengamos el cierre del anillo insular podrá equilibrar el territorio. Esto forma parte, por eso yo le digo que la movilidad no es solamente asfalto y coches y contaminación. La movilidad estructura la isla, y Tenerife, con 1 millón de habitantes, se tiene que estructurar como una gran ciudad en el que las cosas tienen que estar distribuidas espacialmente para reducir precisamente los grandes desplazamientos. No tiene sentido que sigamos intentando concentrar toda la potencia hospitalaria en la residencia sanitaria y el hospital, que pueden tener 500 metros de distancia uno del otro, cuando, si eso lo tuviéramos distribuido entre el Hospital del Norte y del Sur, probablemente de las colas podríamos quitar otros 30.000 vehículos. Vamos a ir terminando. Óscar. Sí, usted, aprovechando a esta hora, señor Delgado, las cámaras de Mírame Televisión en directo a esta hora, ¿qué le diría a todos los habitantes, ciudadanos del norte de Tenerife, del sur de la isla de Tenerife? Porque las colas que están viviendo los tinerfeños, usted es tinerfeño, esto tercermundista, esto provoca problemas laborales, un desgaste psicológico cada mañana, insisto, norte y sur de la isla de Tenerife, y además tiene consecuencias turísticas, porque a mí me contaban en su evento representantes de Asotel, de la patronal turística en la isla de Tenerife, que habían quejas de turistas por las colas, los retrasos que se producen, las esperas cuando llegan al aeropuerto de Reina Sofía, cuando tienen que abandonar los hoteles en el sur y coger un avión al aeropuerto, y esto evidentemente pues turísticamente afecta. Insisto, ¿qué le diría en este momento a todos los tinerfeños que le están viendo? ¿Usted podría comprometerse, garantizar un plazo concreto, aproximado del final, de cuándo de manera definitiva los tinerfeños van a dejar de sufrir estas colas, insisto, que convierten a una isla como
como Tenerife tercermundista? Mire, llevamos en Tenerife demasiados años sin construcción de infraestructuras potentes y no se pueden hacer todas a la vez. Yo le pongo un ejemplo, el túnel de Erjos, que es la mayor obra que nunca se ha hecho en la isla de Tenerife y una de las mayores de España, 240 millones de euros. Vamos a un ritmo de ejecución de 35 millones de euros de gasto anuales. Usted no se pueden imaginar el esfuerzo que significa gastarse 35 millones en horas de trabajo, de personal, de maquinaria. O sea, no podemos poner la isla completa patas arriba. Y además hay que esperar a ver también cómo evolucionan los sistemas que estamos implantando en el territorio. Yo sé que pedir paciencia es casi como... Más paciencia. Es casi como tirar un jarro de agua fría a una persona. Nosotros hemos sentado las bases, tenemos un proyecto. Y lo he explicado aquí, en principio 15 meses, túnel de Erjos, a continuación circunvalación de la laguna, el túnel de la Mesa Mota también es una obra pequeña pero muy importante porque descongestionará prácticamente 20.000 coches que vienen de otra zona de la isla en la que no existe una obra desde hace más de 30 años en infraestructura de carreteras. Y así, pues San Juan de la Rambla hasta Icot es otra obra. Insular, ¿no? Sí, es construir lo que aprobamos en 2003 y no se ha ejecutado. Nosotros estamos trabajando y lo estamos ejecutando. Y yo pediría que ustedes dieran fe de que todos los proyectos que nosotros estamos exponiendo están todos publicados, son obras que están adjudicadas. Mire, en Playa de las Américas, Faña B, que es una obra importantísima, tenía que haber empezado el 3 de enero. Y no ha podido empezar porque la empresa que quedó primero adjudicataria pues tiene un pleito con la segunda y hasta que no se resuelva no podemos empezar la obra. Esto es más complicado de lo que parece, pero sabemos lo que estamos haciendo, tenemos una hoja de ruta y estamos convencidos que en los 4 próximos años todos estos proyectos que ahora están en información pública serán obras adjudicadas y estarán construidas y el problema se habrá reconducido. David. Una última cuestión, José Luis, que he querido separar o dejar para el final, para separarla de las cuestiones de movilidad, tiene que ver con el llamado caso mediador, porque su nombre ha aparecido también en el sumario del caso mediador en una de las conversaciones entre los empresarios Raúl Gómez Rojo y Antonio Navarro Tacoronte. Mi primera pregunta muy rápida y directa, ¿usted conoce, ha hablado en alguna ocasión de forma directa o indirecta con Raúl Gómez Rojo y Antonio Navarro Tacoronte? No tengo ni zorra idea de quiénes son esos dos individuos. Y entonces, José Luis, ¿cómo se explica el hecho de que en una conversación captada, en este caso por la Guardia Civil, se le nombre a usted y se diga incluso que se van a reunir con usted porque están hablando de una serie de contrataciones y aseguran que usted está quemado, según habla Antonio Navarro Tacoronte, de las empresas de aquí y querría que concurriesen empresas de fuera a una serie de contrataciones públicas? ¿Cómo se podría explicar eso? Pues yo, ¿qué quiere que le diga? Yo estoy en mi casa tan tranquilo y hay gente que está hablando de que quiere reunirse conmigo, pues que yo he estado quemado con... Pues sí, pues es que es verdad. Yo no voy a decir que no es verdad, que no me encuentro a gusto con que yo saque proyectos a licitar y se presenten las empresas y presenten un tiempo de ejecutar los proyectos y después los proyectos tarden a lo mejor 4 o 5 meses más. Pues es cierto que cómo lo saben ellos, no tengo ni idea. Pero no se equivoque, tiene una información errónea esa información. Y es que todas las empresas canarias van en UTES con empresas de las penínsulas. Absolutamente todas. Creo que de todos los concursos que se han adjudicado, de las 69 obras que estamos tramitando del Convenio de Canarias, si hay 4 o 5 concursos que no han sido adjudicados a UTES con empresas de fuera, entonces yo creo que todo el mundo conoce cómo funciona este tema. Nunca habló con nunca el mediador. Ni sé quién es ese señor, ¿vale? Mire, uno... ¿Ni hizo por reunirse él con usted? Pues es que no tengo ni idea de quién es ese señor. O sea, pero no tengo ni zorra idea de quién es ese señor, ni ha estado en la Consejería de Obras Públicas, en la Dirección General de Infraestructura Viaria, y si ese señor tenía previsto hacer un asalto a la banca,
¿vale? Pues me parece que se iba a encontrar con la horma de sus zapatos, porque, vamos, uno ya tiene algunas tablas en este tema y, insisto, que diga qué día fue, que diga cómo me conoce, porque, ¿sabes lo triste de todo este tema? Que uno se mata a trabajar, de repente un iluminado quiere hacer un negociete para ganar dinero, pues no sé de qué manera, porque no sé qué es lo que quiere hacer este señor, y ahora yo me tengo que salir a defender de lo que ese señor ha dicho. Es un poco triste, ¿eh? Es un poco triste y lamentable. O sea, yo me defiendo de lo que he hecho. De lo que no he hecho no me pienso defender. José Luis, gracias. Si hay alguien que conoce carretera en el gobierno y en la isla, ese eres tú. Así que gracias, y a todos ustedes, buenas noches. Adiós. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV.